Muy buenas tardes mis hermanos, es un gusto poder dirigirme a ustedes y como ya sabes, hoy domingo por la tarde continuaremos con nuestro estudio sobre el libro de Gálatas y continuaremos efectivamente con lo mismo que estábamos el domingo pasado. De hecho, el tema del cual venimos hablando hoy va a ser como cortado hasta cierto punto. Hoy terminaremos el capítulo 1 del libro de Gálatas. Hoy estaremos viendo los versículos 18 al 24 de este libro. Pero ¿sabes qué? Lo que te quiero hablar hoy es si es que mi vida glorifica a Dios. Mi vida glorifica a Dios. Eso es lo que te quiero hablar hoy. Y veremos cómo es que la vida de Pablo sin duda glorificaba a Dios. Pero como te dije, quiero que recuerdes un poco lo que hemos estado viendo hasta el momento. Recuerda que esta porción de Gálatas, aproximadamente desde el versículo 10 hasta ahora el 24, el último del capítulo 1, Pablo nos está hablando sobre su conversión. Pablo nos está hablando sobre su vida antes, cuando era parte del judaísmo, y después, cuando era parte del cristianismo. Entonces, recuerda que la semana anterior vimos parte de eso, cómo es que él fue entrenado por Cristo, cómo él les habla a la iglesia y les dice que esa iglesia, los creyentes, perdón, en esas iglesias, en Galacia, conocían el testimonio de Pablo. Entonces quiero que vayas recordando eso y recuerda que esto es también una defensa de parte de Pablo hacia esos falsos maestros que estaban entrando en las iglesias de Galacia. Pero mira, quiero que recuerdes eso porque seguiremos viendo eso, porque Pablo sigue hablándonos sobre ello. Vamos a leer juntos el versículo 18 al 24 de Gálatas capítulo 1. Así que acompáñame ahí. Dice: Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo: he aquí delante de Dios que no miento.
Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Entonces, hermano, recuerda que esta porción de lo que nos está hablando Pablo, del 10 al 24, es casi como un paréntesis. Es como que Pablo aquí inicia la carta, como imagínate, aquí inicia la carta, y Pablo saluda a la iglesia, trata el problema, y entra un paréntesis. Y ese paréntesis hasta ahora es su defensa contra los falsos maestros y su testimonio. Ese paréntesis. Entonces lo que te voy a hablar hoy es parte de historia, es algo que ya pasó en cuanto a la vida de Pablo. Pero recuérdalo, estamos en un paréntesis, que es el testimonio de Pablo y su vida. Seguimos ese mismo hilo conductor. Y en estos versículos seguimos viendo ese testimonio y ministerio de Pablo después de su conversión. Pero ahora quiero que vayamos detalladamente viendo versículo por versículo, como lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, y estaremos viendo luego cómo es que la vida de Pablo glorificaba a Dios, y también si es que nuestra vida está glorificando a Dios. Pero mira, acompáñame nuevamente al versículo 18. Dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Recuerda que nos comentaba y vimos la semana anterior que Pablo 3 años estuvo en el desierto de Arabia siendo entrenado. Y mira el 19. Pero no vi a ninguno de otros de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, después de ser esos 3 años entrenado personalmente por Jesús en el desierto de Arabia, Pablo se dirigió a Jerusalén. Porque hay una frase importante en el 18, dice: para ver a Pedro. Subí a Jerusalén para ver a Pedro. Pablo quería hacer simplemente eso, quería ir y conocer a Pedro, y no solo a él, sino a los discípulos también. Estaban ellos en Jerusalén, todos reunidos. Libro de Hechos, los primeros versículos, capítulos, donde vemos eso. Entonces, Pablo quería familiarizarse con Pedro, con los discípulos, con los demás apóstoles. Quería aprender de alguna experiencia que había vivido junto a Jesús, ya que recuerda que Pedro fue uno de los más cercanos a él, a Cristo. Y no tenemos que olvidar que Pablo no se dirigió a Jerusalén para ser entrenado por los discípulos. Recuerda, justo el 18 dice: después, pasados 3 años, Pablo ya había sido entrenado por Cristo. Pablo ya había sido entrenado en una revelación de una forma especial. Eso es que acreditaba a Pablo también como un apóstol. Simplemente Pablo quería conocerles personalmente, a los discípulos. Pero, para su sorpresa, el versículo 19 nos dice que Pablo no pudo ver a ningún otro de los apóstoles, sino que solamente a Pedro y a Jacobo. Jacobo era el medio hermano de nuestro Señor. Entonces lo estaremos viendo ahora en específico, porque Pablo nos comenta esto desde su punto de vista, porque en estos 2 versículos están sucediendo un par de cosas que no están aquí, que no están en Gálatas, de hecho están en el libro de los Hechos. Unas cosas que pasan aquí que están en el libro de los Hechos. Y veremos Hechos capítulo 9, recuerda, la conversión de Pablo en todo ese capítulo, versículos 26 y 27. Hechos 9, 26 y 27 dice: cuando llegó a Jerusalén, cuando Pablo llegó, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo, o Pablo, había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Pablo pasó 15 días, como nos dijo anteriormente, el 18 de nuestro texto de Gálatas. Pablo pasó 15 días en Jerusalén junto con Pedro y Jacobo, el hermano de nuestro Señor. Y debemos que notar que gracias a Bernabé, recuerda, es una parte esencial después en el libro de Hechos. Bernabé, gracias a él, es que Pablo pudo acercarse a Pedro y también a los otros. Interesante es ver cómo los discípulos, los apóstoles mismos, tenían miedo de Pablo. El 26 dice que le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, porque conocían su vida anterior, como lo que vimos la semana anterior. Sabían que era un perseguidor de la iglesia. Y es importante recordar y recalcar esta porción. ¿Por qué? Porque Pablo no fue entrenado por Pedro,
Pablo no fue entrenado por Jacobo ni ninguno de los apóstoles. Pablo ya había sido entrenado esos 3 años en el desierto de Arabia por Cristo mismo. Pablo aquí simplemente nos comenta y le dice a los creyentes: yo después de esos 3 años ser entrenado, fui a Jerusalén para conocer a Pedro. Mira el versículo 20 de nuestro texto. Dice: en esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Cuando leí este pasaje dije: uy, qué raro, ¿por qué Pablo estará diciendo esto, aclarándolo? Pero esto lo dice Pablo, era como un voto judío habitual del contexto en el cual estaba Pablo. Era para dar confianza a sus lectores, a sus oyentes. Estaba asegurándoles a los creyentes que todo lo que estaba escribiendo en la carta a Pablo, era 100% verdadero. Y por ello no hay por qué dudar de lo que él estaba escribiendo. Y sabes que de verdad no hay por qué dudar, no tenemos que dudar de lo que Pablo nos dice, de los escritos de Pablo, ya que aquí en Gálatas vemos que aquí en Gálatas y aquí en Hechos ambos se complementan. Entonces recuerda que la Biblia no se contradice. Pablo dice algo acá y justamente yo te llevo al libro de Hechos y lo unimos y es un solo relato. Menos detalles, más detalles, el relato completo. ¿Ves cómo la Biblia se complementa? Podemos confiar plenamente en Pablo y que él fue un apóstol enseñado directamente por Cristo. Y no tenemos que rechazar sus escritos. De la misma forma, él les dice a los creyentes: confíen en lo que yo estoy diciendo, es verdad, no miento. El 21 de nuestro texto dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Estaré mostrándote un mapa. Me encanta que estemos viendo mapas para saber dónde estaba Pablo, pero él estaba en Jerusalén y salió por Siria, por la región hacia arriba, hacia Cilicia. Y sabes que se quedó en su ciudad natal, en Tarso. Pero mira, el versículo 20 era como un paréntesis, pero recuerda el 18 y el 19. Pablo está en Jerusalén con Pedro, gracias a Bernabé, que pudo acercarse a él. Pero volvamos ahora al 21, y nuevamente tenemos que ir al libro de Hechos para poder entender mejor lo que dice Pablo en este versículo. Entonces, ¿por qué Pablo nos dice que después de estar en Jerusalén con Pedro 15 días, tuvo que irse? ¿Por qué tuvo que irse? ¿O por qué se fue? ¿Por algo bueno? ¿Por algo malo? Hechos 9, seguimos en Hechos 9, 29 y 30. Dice: y hablaba Pablo denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. 30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ambos relatos se complementan. Siria era una región y Cilicia también. Cesarea era una parte más específica y luego dice le enviaron a Tarso. Simplemente estaba en Jerusalén, fue a las costas, subió y llegó a su ciudad natal, a Tarso, Pablo. ¿Pero por qué? Estos 15 días Pablo estuvo en Jerusalén, no fueron gastados en vano, ya que estuvo denodadamente hablando a los griegos sobre Cristo, evangelizándoles, compartiendo el evangelio, aprovechó ese tiempo. Y era tanto que procuraban matarle por este evangelio que él estaba compartiendo. Y es por eso que nuestro versículo, el 21 de Gálatas, nos dice que él tuvo que ir a las regiones de Siria y de Cilicia. Los discípulos, parte ahí de creyentes que estaban con él, de seguro le dijeron: Pablo, hay persecución, procuran matarte, tenemos que sacarte de acá. Así querían proteger la vida de Pablo. Entonces es por eso que Pablo permaneció con Pedro 15 días y luego fue a su ciudad natal, en Tarso. Y mira, sigamos en los 22 y 23 de nuestro texto y te estaré comentando un par de cosas más. 22 y 23 de nuestro texto en Gálatas dice: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Recuerda, mira, los creyentes en Judea, abajo, Pablo estaba arriba en el norte, en Tarso, ¿ya? Entonces piensa, acá Tarso, aquí Judea. Pablo dice: estos creyentes no me habían conocido de vista, no habían conocido de vista en persona,
solamente oían decir, imagina yo Pablo, diciendo, quien antes yo perseguía a la iglesia, ahora predico el Evangelio de Cristo. Pablo estaba comentándonos eso. Entonces mira, ya, Pablo estaba en Tarso y él nos está diciendo desde su punto de vista lo que estas iglesias estaban pensando. Pero seguimos viendo el testimonio de Pablo en estos versículos y cómo su testimonio estaba alcanzando incluso desde Tarso hacia abajo, hacia el sur, regiones diferentes. Cómo es que el testimonio de Pablo se iba expandiendo. Era súper conocido Pablo, ¿no? De ser el perseguidor de la iglesia a ser el hombre que glorificaba a Dios con su vida. Pablo estaba en su ciudad natal y él estando en Tarso predicaba el Evangelio. Y desde ese lugar se comenzó a hablar de él hasta Judea. Si puedes ver el libro de Hechos, está sucediendo un par de cosas allí. Veremos más adelante también, en siguientes predicaciones te estaré mostrando parte también desde que Pablo estaba en Tarso predicando, hacia luego aparece luego Bernabé nuevamente. Entonces esto lo tenemos que llevar, parte de esto y parte del capítulo 2, vamos a estar muy a la par, Gálatas con nuestro texto y el libro de Hechos. Vamos a estar muy conectados porque en Hechos nos relata qué está sucediendo y Pablo nos da como una pincelada, nos da como una repasada rápida, pero aquí en Hechos están los detalles. Es por eso que estamos en Gálatas y vamos a Hechos a ver qué estaba pasando para poder complementar el relato. Pero Pablo se quedó en Tarso por un tiempo predicando y su fama se extendió. Es por eso que los creyentes acá en el Judea, en el sur, decían, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Recuerda esa palabra, asolaba. Lo que vimos también, está en unos versículos más atrás, en Gálatas, que Pablo asolaba. Pablo quería destruir la iglesia de Dios. Ese gran testimonio tenía Pablo. Y los creyentes en Judea estaban impactados, ya que no conocían a Pablo. Los creyentes en Judea no conocían a Pablo desde su conversión. No podían creer que Pablo, el perseguidor de la iglesia, quien quería destruir a la iglesia, ahora estaba predicando el Evangelio de Jesucristo. Mira este gran testimonio, ¿no? Qué lindo como Pablo fue realmente cambiado. No fue como, no estuvo como dándole excusas al Señor, como, no, Señor, me confrontaste, ¿sabes qué? Yo soy muy fiel a mis tradiciones judaicas, yo no quiero hacer nada por ti. Pablo no le puso ningún tipo de excusas al Señor. Pablo fue confrontado directamente por Cristo y Pablo supo que era algo real, que no tenía que titubear, que no tenía que volver atrás, sino que ir adelante y ahí realmente desde ahí hacer cosas por Dios, no como él pensaba que lo hacía en el judaísmo. Mira el versículo 24, el último del capítulo 1 del libro de Gálatas. Dice, y glorificaban a Dios en mí. Y glorificaban a Dios en mí. Unamos todas las ideas. Unamos todo el texto. Pablo, después de estar con Pedro en Jerusalén, subió a su ciudad natal, a Tarso, estuvo predicando. Su predicación se extendió. Imagina, la ciudad se extendió, fue agarrando notoriedad entre las personas, hasta que esa voz llegó a Judea. Los hermanos acá, los creyentes, escucharon y dijeron, Pablo, quien antes nos perseguía, ahora está predicando. Qué asombroso, qué locura, que de seguro pensaban. Y glorificaban a Dios en mí. Los creyentes glorificaban a Dios gracias a la vida de Pablo. Los creyentes glorificaban a Dios gracias al gran cambio en la vida de Pablo. Las iglesias en Judea y los creyentes estaban glorificando a Dios por el cambio radical de la vida de Pablo, quien antes era un perseguidor de la iglesia, quien quería destruir a la iglesia, ahora había sido una persona transformada por gracia. Recuerda que Pablo, en lo que hemos visto hasta ahora, desde hace la semana anterior, sí, nos comenta su testimonio y cómo él cambió de ser un perseguidor de la iglesia, quien quería destruir a la iglesia, enemigo de la iglesia, a ser un ferviente hombre usado como misionero para la gloria de Dios. Entonces, la vida transformada de Pablo es una de las más geniales en el Nuevo Testamento. Claramente hay diferentes puntos de vista,
de otras vidas, de otros varones, de otras damas en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero Pablo sigue estando en esa lista, en las vidas cambiadas por la gracia de Dios. Piensa, y seguimos viendo la vida de Pablo antes de convertirse, antes de ser creyente. Él era un celoso de las tradiciones judías, recuérdalo. Él tenía un vasto conocimiento, él conocía cosas como muy pesadas, muy denso conocimiento en el judaísmo. Él se lo sabía y superaba a los maestros de su contexto. Él de verdad era alguien entregado al judaísmo, perseguía a la iglesia, asesinaba a creyentes, los encarcelaba, pero aún así Dios tenía planes para su vida, como lo tiene para tu vida y para mi vida. Y todo lo que hemos estudiado en el capítulo 1 de nuestro estudio en el libro de Gálatas es importantísimo, ya que Pablo no solamente se defendió ante los falsos maestros y sus enseñanzas, sino que también, como vemos, es que Dios puede usar una vida para su gloria. Y de eso es lo que te quería hablar hoy rápidamente. Y como conclusión, piensa en el testimonio de Pablo, la vida de Pablo. Quizás tú puedes comentar tu testimonio a otro creyente, entre la iglesia, o quizás tú piensas, mi testimonio personal, piensa como ti personalmente. Mi testimonio personal quizás no es muy fuerte. Quizás yo no estuve en la cárcel, yo no fui un hombre asesino a alguien o una dama que hizo algo malo, no lo sé. Yo no fui alguien radicalmente cambiado por Dios. Yo no tenía una vida completamente sucia o blasfema en contra de Dios, quizás hasta ateo, evolucionista, lo que sea. Yo no cambié de una vida así al cristianismo. Quizás tú siempre has sido creyente, o no, quizás desde una familia, desde quizás pequeño has sido creyente. Has sido como criado en el contexto del cristianismo. Pero no debes pensar que si es que tu testimonio es así, es decir, como bien decimos los chilenos, mi testimonio es fome, mi testimonio es como, no es tan nada de maravilloso, no es tan genial y cosas así. En vez de pensar así, tenemos que glorificar a Dios y pensar, mi testimonio no es así de pesado, no es así de fuerte, gracias a Dios, gracias a que Él no me permitió llevar una vida más en extremo, más alejado de Él. Dios llegó a su tiempo perfecto a tu vida para darte salvación, y hay que glorificar a Dios por ello. Al final de este capítulo 1, Pablo dice, y glorificaban a Dios en mí. Todo lo que vimos hasta ahora en el Gálatas capítulo 1 fue para que Dios se lleve la gloria. Y piensa en lo siguiente, ¿estoy glorificando a Dios con mi vida? Hazte la pregunta personalmente. ¿Tengo un buen testimonio con mis amigos o familiares que no son creyentes? ¿Estás dando un buen testimonio, creyente? Dama, varón, joven, en el trabajo, en la universidad, en donde sea que te desenvuelvas normalmente. Sé que ahora estamos en contexto de pandemia en casa, pero aún así, ¿estás teniendo buen testimonio? ¿Tus redes sociales dan buen testimonio de ti? ¿Tus perfiles en redes sociales hablan y dicen que tú eres un hijo de Dios? ¿O, o podemos verlas si son, no sé, tonteras? Piensa, Dios debe ser glorificado en la vida de cada uno de los creyentes. Es fácil decir en el contexto de creyentes o de la iglesia, no sé, el hermano José aparentemente sirve a Dios y ama a Dios y glorifica a Dios con su vida. Es muy fácil decirlo, o puedo decir lo mismo de ti. Si yo veo un creyente en el contexto de la iglesia, fiel, que está deseando crecer y continúa en la iglesia, yo digo, ese creyente glorifica a Dios. Pero es fácil decirlo así. Es fácil decirlo en un contexto de creyentes. Pero hay que ir al contexto de los que no son creyentes. ¿Está siendo de buen testimonio con los que no son creyentes? Porque con los creyentes es súper fácil, ¿no? Muchos creyentes, muchos amigos, familiares pueden conocer tu testimonio. Pero ¿qué tal tu círculo de amistades o de familiares que no son creyentes? Ellos podrían decir, José, mi amigo José, mi hermano, mi sobrino, mi hijo José, da un buen testimonio. No lo hace. Ni siquiera sabía que José era creyente. Eso sí es duro. Imagina una persona en tu vida que no es creyente y dice,
yo no sabía que tú eras creyente, hablando de ti directamente. Debemos pensar en eso, hermano. Debemos glorificar a Dios con nuestra vida. Te animo a tener un buen testimonio. Cuando no estás glorificando a Dios con tu vida, entonces hay algo malo. Quizás hay pecado en tu vida, o quizás no has dejado todas las viejas costumbres que tenías. Hablar mal, seguir siendo un mentiroso, a decir groserías quizás, reírte de bromas de doble sentido. Te gusta quizás ver cierto tipo de programas o películas, o gastas el tiempo en otras cosas que hacías antes cuando no eras creyente. Esas cosas deben cambiar, deben irse. Son cosas que no glorifican a Dios. Esas cosas que no glorifican a Dios te hacen perder el tiempo y el enfoque no son para glorificar a Dios. Hermano, te animo a cambiar esas cosas en tu vida práctica. Te animo a dejar esas cosas que hacías cuando no eras creyente. Debemos glorificar a Dios con nuestras vidas y debemos de ser de buen testimonio para los que no son creyentes. Te animo a trabajar fuertemente en tu buen testimonio y en glorificar a Dios con tu vida. Oremos juntos. Padre, gracias por esta tarde, Señor. Te agradezco por tu palabra. Te agradezco por la vida de Pablo, este varón que te glorificaba. Te pido que nos ayudes a hacer lo mismo, a glorificarte con nuestra vida, a tener un buen testimonio y guíanos a cada vez ser más hijos tuyos que resplandezcan luz en un mundo lleno de oscuridad. Te pido por mis hermanos creyentes, ayúdanos cada vez más a tener un buen carácter como tus hijos y a reflejar a tu Hijo Cristo a través de nuestras vidas. Te pido por nuestros testimonios y nuestra vida práctica. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, cantamos juntos Fuerte Dios. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, la creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, la creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, la creación habla de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Te exalto, Cristo mi Rey. Te exalto, Cristo mi Rey. Mis hermanos, pasamos al tiempo de los tres grandes y quiero comenzar hablándote y recordarte primeramente que los tres grandes son para que durante la siguiente semana, o sea, después de que escuches los tres grandes, ya sea en nuestro culto AM o PM, tomes la decisión de estar orando por estos tres grandes. Y te animo a hacerlo cada semana. Entonces esta semana te quiero animar primeramente a orar por el país Trinidad y Tobago. Este es un país
que de hecho son dos islas pequeñas que componen un país. Estas dos islas forman ese país. Está justo arriba de Venezuela, un par de kilómetros. Tiene una población de 1.3 millones de habitantes. Su idioma oficial es el inglés. Este fue declarado oficialmente un país independizado en el año 1976. Su mayor fuente de recursos um, no es el turismo, a pesar de que son islas, sino el petróleo. Tiene dos religiones predominantes, el catolicismo y el hinduismo. El catolicismo y el hinduismo. En octubre del año pasado, 2019, se estimó que habían 40.000 venezolanos en Trinidad y Tobago, porque los padres venezolanos van a ese país junto con sus hijos a que sus hijos puedan estudiar y los venezolanos a poder tener una oportunidad de resurgir en la vida. Entonces, es igual un poco triste que los padres de Venezuela tengan que aprovechar de cómo es un país cerca y la gratuidad es, la educación es gratis y como obligación hasta los 15 años de edad, si no me equivoco. Los padres venezolanos se aprovechan y van allá a llevar a sus hijos. Entonces, tenemos que estar orando por este país, Trinidad y Tobago, es mayormente católico. La comuna que te quiero hablar también de los tres grandes es Puente Alto. Te quiero hablar de Puente Alto y esta comuna es una de las más grandes en Chile. Tiene 568.000 habitantes aproximadamente del 2017. Es la más poblada de Chile. No hay iglesias del equipo NG en esta comuna, pero no significa que no hayan iglesias predicando el evangelio. Esta comuna tiene un registro aproximadamente de 18.000 personas contagiadas con el COVID-19. Entonces, para que estemos orando también, al ser una comuna grande, también tiene mayor repercusión esto, lo que está sucediendo actualmente. Otra cosa es que esta es una de las dos comunas con más alto porcentaje de delitos. Entonces es un lugar importante también, una comuna en la cual te animo a que estemos orando para que el evangelio sea llevado a ese lugar. Y el misionero al cual apoyamos y te quiero hablar es a Mauricio Pérez. Y él nos comenta que, te lo imaginas, han estado haciendo todo de forma virtual. Tuvieron una conferencia misionera, siguen en discipulados, siguen teniendo sus estudios de forma virtual, los jóvenes y todo el tema. Y en específico nos pide por tres cosas. Nos pide por Paulo Seguel y su decisión de tomar un discipulado. Ese varón tiene un trasfondo católico y ha pedido ayuda en crecimiento espiritual. Entonces, te animo a estar orando por Paulo Seguel, por las visitas que han tenido de forma virtual, para que puedan alcanzarles con el evangelio. Y lo último es por la familia de su hermana, la familia de la hermana del pastor Mauricio, para que ellos decidan congregarse en alguna iglesia. Entonces, hermano, te animo esta semana a estar orando por Mauricio Pérez, por Puente Alto y por Trinidad y Tobago. Dios te bendiga.